Y vamos a seguir analizando el tema de la economía en un contexto de un año electoral. Para eso primero voy a saludar a Nicolás Luca, que también nos acompaña aquí. Y vamos a analizar y a profundizar el tema precisamente con Agustín Echevarne, que es economista y director de Libertad y Progreso. Gracias por estar aquí. No, un placer, con gracias por la nosotros. invitación. Bueno, veníamos hablando de desmenuzar un poco qué es lo que sucede con la economía, de nosotros los que estamos con un sueldo, ver cómo llegar a fin de mes, cuáles son las cosas que tenemos que recortar y pensar si hay recetas para la inflación que estamos teniendo en la Argentina. Por supuesto de recetas. Si uno mira el mundo, de 200 y pico de países, hay solamente 5 que tienen alta inflación. Es decir, todo el mundo sabe cómo se elimina la inflación. Por ejemplo, los países europeos, que había muchos que tenían alta inflación, pues alta inflación significa que es una moneda débil. Vos devaluás tu moneda y por lo tanto van subiendo los precios rápidamente. Entonces tenías una sola moneda fuerte que era el marco alemán y tenías un montón de monedas débiles. ¿Qué hicieron? Hicieron sobre la moneda del marco alemán, la cambiaron por el euro, la transformaron en el euro, sobre el Bundesbank, que era el banco más duro, el banco central más duro de Europa, hicieron el Banco Central Europeo. Y entonces reemplazaron a todas las monedas débiles. No existen más las pesetas, no existen más las dracmas griegas, ni el franco francés, ni las liras italianas. Y todas esas monedas débiles se reemplazan por una moneda fuerte. Y se acaba la inflación. Argentina lo hizo. Cuando Argentina reemplazó el peso devaluado, el peso que es una moneda falsa, o sea, moneda que falsifican los políticos permanentemente, la reemplazaron por el dólar. ¿Y qué pasó? La inflación, hicimos la convertibilidad, el 1 a 1, y básicamente, pum, pero se entonces, cayó. con esa teoría, una de las recetas posibles después del 10 de diciembre va a ser que sea un dólar fijo. Dólar fijo no, el tema es cambiar la moneda. Porque la moneda actual hay que hacer una reforma monetaria. La reforma monetaria, sí, una posibilidad es la de Ecuador, que es la dolarización completa, que lo que tiene de bueno es que es la más definitiva. Es decir, casi imposible volver atrás. Porque cuando vos le pagás a los jubilados con dólares, le pagás a los asalariados con dólares, ¿qué político se va a animar a sacárselos? Cuando vos le pagás con pesos, entonces después se los devaluás. Cuando tenías la convertida, que era el 1 a 1, terminaron castigándolos a los asalariados, haciendo una brutal devaluación, ¿se acuerdan? De 1 a 3. Que eso significó un salto de la pobreza del 22% al 54%. Devaluar es mandar a la gente abajo de la línea de pobreza, no es otra cosa. Porque el aumento de precios no es generalizado, como la gente dice. El aumento de precios va primero por un lado, dicen los manuales de texto, como que es el aumento general de precios. Si fuera así, los salarios subirían lo mismo. No es así. Algunos suben más alto, ustedes mostraban el año pasado, 48% prácticamente que subieron los precios, esos son los minoristas, pero los mayoristas subieron 73%. El tipo de cambio subió más de 100%. Y los salarios, mucho menos. Entonces, la inflación es una forma de confiscar el salario de los obreros. Eso es lo que hay que comprender. Es una decisión política de confiscar los salarios. Eso es la inflación. Y lo sabían cuando hicieron el Banco Central. En los debates en el Congreso, en la creación del Banco Central, los socialistas decían no creen un Banco Central porque le van a robar el salario al obrero. ¿Qué hicieron? Crearon un Banco Central y le sacaron 13 ceros a la moneda. Cada cero implica que le sacaron un 90% del poder adquisitivo a la moneda. De forma tal que hay receta, puede ser la dolarización, puede ser la convertibilidad. Hemos propuesto con Nicolás Kachanowski hacer el dólar argentino con respaldo del dólar australiano y el dólar canadiense, una convertibilidad. Pero ¿No es lo mismo? No es lo mismo porque el dólar canadiense y el dólar australiano son países que producen commodities. Entonces, cuando sube la tasa de interés de Estados Unidos, los precios de los commodities se caen, los países que producen commodities sufren y estas monedas se deprecian y amortiguan el golpe. Es un poquito más sofisticado, más difícil de comprender y por lo tanto creo que es más fácil decir, bueno, dolarizamos, por ejemplo. Entonces todo el mundo comprende lo que es un dólar. De hecho, los argentinos ya eligieron el dólar. La gran mayoría de los argentinos ahorran en dólares. El problema son los que no pueden ahorrar en dólares. A mí lo que más me hace sufrir es cuando yo pienso en la persona que está en el campo recogiendo una cosecha de uvas en Mendoza, o está serruchando troncos en el norte, te pagan la quincena y esas personas no pueden defenderse de la inflación. Nosotros mal que mal podemos ir y comprar dólares y podemos ahorrar. Si vos no podés ahorrar porque no tenés moneda, ¿qué te dicen los gobiernos? Consuman. Pero si vos consumís, no salís nunca de la pobreza. Para salir de la pobreza tenés que ahorrar. Del lugar más pobre que estés, tenés que ahorrar. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos lo que estás haciendo es repartiendo en un carrito mandarinas, tenés un carrito más grande y ponés mandarinas y manzanas. Necesitas más capital de trabajo. El capital de trabajo es el ahorro.
Con eso, entonces, puedes empezar con tu propia hora de trabajo, ganas el doble. ¿Me entienden? Entonces, si vos sos zapatero, compras una máquina, haces mejores zapatos, más rápido. Por lo tanto, podés empezar a ganar más ingresos. La fórmula para salir de la pobreza es la que nos decían nuestros abuelos. Es el ahorro, no es otra cosa. Pero si no tenés moneda, no puedes ahorrar. De forma... Ahora, disculpa, Sí, es yo estoy polémico lo que asombrada. planteas. Voy a preguntarte primero, ¿por qué no podemos, en vez de adoptar otra moneda, crear confianza en la moneda que ya tenemos? Y segundo, si adoptáramos esta opción que vos proponés con respaldo de... y seguimos haciendo las cosas mal, por ejemplo, gastando más de lo que recaudamos, etcétera, etcétera, ¿no vamos a volver a la misma? A ver, claramente si haces las cosas mal vas a tener problemas. Ahora, si tenés una moneda sana, entonces no van a pagar el pato los más pobres. Fíjate qué ocurre. Si nosotros, la primera pregunta, ¿podemos reconstruir la confianza en nuestra moneda? La verdad, sí, es muy difícil, muy costoso. Nos va a costar recesión. En cambio, si vos haces la reforma monetaria, inmediatamente se desploma la inflación, se desploman las tasas de interés, reaparece el crédito, se expande la moneda, se monetiza la economía y eso es muy expansivo. Entonces, la fórmula para eliminar la inflación sin recesión es la reforma monetaria. Si lo haces de la otra manera, puedes hacerlo, pero puedes tener 5 años muy difíciles. Entonces, uno tiene opciones, tiene que elegir. Ahora, supongamos que tenemos el dólar y los políticos siguen gastando y tienen déficit fiscal. ¿Qué va a pasar? Vas a ir al default. O sea, la moneda sana no te evita el default. Cuando estábamos en la época del 2001, que las provincias gastaron muchísimo, porque el default vino fundamentalmente culpa de las provincias, en ese momento vos tenés la opción, bueno, corrigen las provincias o bien devalúo, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los salarios se hacen pelota, las jubilaciones se hacen pelota, entonces, obviamente, las empresas empiezan a ganar más plata, el gasto público sobre el PBI se cae, como ahora, porque hiciste una brutal devaluación. Entonces, el costo del Estado en dólares se reduce. Pero ¿quién pagó el costo? El costo lo pagaron los más pobres. ¿Y quién se benefició? Porque acuérdate que además hicieron la especificación asimétrica. A los que tenían ahorros en dólares le pagaron 1,4 en vez de 3 pesos por dólar. Y ganaron los deudores. ¿Y quiénes eran los deudores? Las grandes empresas, los grandes diarios, ¿no? Perdón, entonces, lo que quiero decir sí. es sacarle el dinero a los pobres para dárselo a las empresas. Acoto algo, como último argumento para ponerme en la otra esquina del ring. Y el tema de la soberanía, porque después de todo, la moneda, ¿no es un símbolo de nuestra soberanía? Será un símbolo. A mí la soberanía es otra cosa. Yo creo en la soberanía del individuo, de cada persona. O sea, ¿cuál es la soberanía del trabajador cuando le robás a través de confiscarle, a través de... ¿Por qué es la inflación? No es nada más que emitir, pero cuando vos emitís, alguien se queda con ese dinero y después lo distribuye. Entonces, el primero que se queda con ese dinero son los políticos. Entonces, los políticos tienen un poder enorme, porque se quedan con la plata de la gente al distribuirlo ellos, y por eso están siempre arriba de la cúspide. El problema está en los pobres. Yo quiero la soberanía del trabajador. La soberanía del trabajador es que le paguen con metálico. Todas las discusiones de los sindicatos en el siglo XIX era que los empresarios les pagaban con bonos, y ellos decían, no, yo quiero que me paguen con moneda metálica, porque entonces no me puedes robar. También, por lo que está planteando, es polémico. 500 preguntas para hacerte en base a lo que planteas. La primera, o sea, no es una pregunta, sino una duda que tengo. O sea, Estados Unidos ha tenido una inflación promedio de 2% anual durante 15 años. ¿Cómo nos afectaría a nosotros estando dolarizados? O sea, estamos atados de golpe. No lo planteo de la soberanía. O sea, mañana hay una crisis en Estados Unidos, como una de las tantas que han tenido. Y nosotros, ¿de qué nos disfrazamos? Pero te lo sumo a otro tema, a ver si... porque como no soy economista me cuesta comprenderlo. ¿De dónde sacan los dólares genuinamente en un país que depende los ingresos de dólares genuinos de tener un buen clima para la cosecha? A ver, vamos a la primera. Cuando vos tenés en una economía, o si vamos a ver, tenés un tema del dólar. Cuando vos, para reemplazar el dólar hay dos maneras. Una es con un tratado monetario con los Estados Unidos. De forma tal que si vos hacés ese tratado monetario, hacés como hiciste con China, un swap de pesos por dólares. Pero en ese tratado, obviamente, te comprometés a no emitir más allá de lo que emita Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, si en Estados Unidos emite un 2%, para tener una inflación del 2%, vos podés emitir lo mismo, pero no más. De forma tal que eso te asegura que vas a tener la misma estabilidad que los Estados Unidos. Por supuesto que los Estados Unidos no es una moneda perfecta, el dólar. Y de hecho, a mí me parece que hacen algunas cosas que si tendría que criticarlas, podría estar criticándolas.
Pero la inflación de ellos es el 2%, la nuestra es el 53% anual promedio desde 1935. Sí, pero dependemos de otro país y de la economía que pueda llegar a tener. Dependemos, en no. lugar de depender de los políticos nuestros que nos confiscan la moneda, un tercio de la moneda todos los años de 1935, pues un 53% de inflación. Vamos a depender del Vas a depender de los políticos de Estados Unidos que lo hacen mejor. Pero entonces terminamos siendo una provincia estadounidense. No, no sos una provincia, simplemente es una moneda más sana. Pero además, inmediatamente después, pones la libertad de monedas. Y ahí vamos al segundo punto. Si tenés algún tema que se complica en Estados Unidos, simplemente la gente puede optar otras monedas. Y vos vas a permitir trabajar en cualquier moneda. Puedes tener euros, puedes tener la moneda que quieras. Puedes tener el oro, puedes tener las bitcoins, las criptomonedas. Hay países que las tienen que sistema quieran. así. Bueno, por ejemplo, en el caso de Perú tenés un sistema bimonetario. Argentina, de hecho, hoy ya permite tener vos tenés cuentas en dólares, o sea, ya tenemos dos monedas. Podrías tener más monedas y permitir ir cambiándolas. Si vos vieras que ocurre algo en Estados Unidos, podrías ir pasándote a otras, podrías tener yuanes, lo que quieras. Los argentinos libremente hoy han elegido el dólar. Cuando uno habla del dólar es porque ya está monetizada la economía. Ya tenés un montón de dólares bajo el colchón. ¿No? ¿Dónde van a venir los dólares? Si no tenés el tratado monetario con Estados Unidos, igual hay muchísimos dólares en la economía argentina, solo que están debajo del colchón. Los hay también porque en algún punto el sistema político tampoco quiso cambiarlo. Cuando en algún punto el gobierno anterior pedía que todos ahorren en pesos para fortalecer incluso la moneda, nadie lo hacía porque no había confianza en el sector político. Cuando un gobierno te pide... Es una rueda. Lo que pasa es que no pasa por la gente, pasa por los políticos. Cuando un político te dice confía en el peso y va del otro lado y te emite, te está engañando. Sí, sí. Entonces, vos confías en el peso cuando te das cuenta que no te están engañando. Pero disculpa, porque la gente no es tonta. La vienen engañando desde 1935. Tenemos que reconocer que eso sí se daba en la gestión anterior, donde había financiamiento monetario. Sí. O sea que el Banco Central usaba la maquinita, emitía y con eso desvalorizaba nuestra moneda. Pero desde que empezó la gestión de Sturzenegger hubo un esfuerzo, y si no, corregime, por empezar a ofrecer rendimientos positivos en términos reales por las colocaciones en pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si pones tu plata en un plazo fijo en pesos, le vas a ganar a la inflación. Como para estimular esa confianza. Lo que pasa es que lo que hizo este gobierno fue, los primeros años mantuvo el déficit fiscal muy fuerte, mantuvo el financiamiento, mantuvo la maquinita y lo que emitía por un lado lo trataba de absorber por el otro con emisión de las LEBACs, que después las transformaron en las LELIQs. Pero esa pelota de deuda del Banco Central te genera desconfianza. O sea, por un lado te dicen no emito, pero por otro lado te están emitiendo deuda. Con lo cual va creciendo mucho esa pelota y se generó una desconfianza. Estos rendimientos atractivos en pesos es a costa de la bola del LELIQ que reemplaza a la bola del LEBAC. Las tasas altas son un reflejo al revés, es el reflejo de la desconfianza. Un país con confianza tiene tasas muy bajas. Las tasas altas significan la desconfianza. Justamente porque tenías una enorme cantidad de pesos en el mercado, después, para colmo, compraron dólares y entonces generaron mayor cantidad de pesos en el mercado y las volvían a reabsorber con mayor cantidad de deuda del Banco Central. Esto que eran las LEBACs, ahora se transformaron en las LELIQs. Hoy ya tenemos de nuevo 25.000 millones de dólares en LELIQs, o 24.000 millones. Más de $1 billón. Que están creciendo una tasa anual de cerca del 100% anual. Cuando vos capitalizás la tasa que es un poquito Recordémosle por las debajo dudas a la gente, por si se pierde. La LELIQ reemplazó a la LEBAC, pero es un título, un bono de una letra de mucho más corto plazo, 7 días. De 7 días. Y es la que establece la tasa de política monetaria, o sea, la tasa de referencia que utiliza el sistema financiero. Y en la que solo pueden invertir los bancos, pero es una tasa muy alta. Con lo cual eso te genera que a futuro hay otra bomba que empieza a crecer fuerte y que también genera desconfianza. Lo que hace el central es darle esos bonos a los bancos con rendimientos súper jugosos, suculentos, para que a su vez los bancos se den vuelta y le paguen a los ahorristas también rendimientos atractivos, ¿no? Correcto, con lo cual puedes tener... Bueno, lo que pasa es que se genera... Yo para tratar de simplificarlo, es así, ¿no? Pero se genera una brecha. Cuando antes invertían directamente en LEBACs, es como si el ahorrista podría invertir directamente en esas tasas muy altas. Ahora invierte a través del banco. Agustín, aprovecho el tema del dólar. Vos recién marcabas que el argentino se vuelca al dólar o que tenemos la economía dolarizada. Yo creo que por ahí la preocupación pasa más porque tenemos costos en dólares y no tanto por la posibilidad de comprar dólares de mucha parte de la sociedad.
Y creo que esa parte se vio reflejada en los últimos días en lo que llaman comúnmente la reacción de los mercados. Y hubo una reacción muy positiva de los mercados en la última semana, puntualmente en los últimos 3 días, frente a un anuncio político. ¿Vos qué opinión tenés de este anuncio político de la fórmula Macri-Pichetto y la repercusión en los mercados? ¿Si fue una repercusión sincera, real, eufórica o fueron coincidencias? No, fue una reacción claramente que fue provocada por las decisiones políticas. O sea, las dos. Pues, primero fue la decisión de Cristina de bajarse y ponerse como segunda en la fórmula. Creo que a los dos les pasó lo mismo. Cristina hizo, ¿se acuerdan?, el acto en la Feria del Libro, presentó su libro. Se me ocurre a mí que después miraron los focus groups y dijeron no llegamos de esta manera porque el impacto fue un acrecentamiento de la grieta y un techo. Y con el cambio de la fórmula, poniendo a Fernández, suavizaba la fórmula de alguna manera. Y de eso, de hecho, se ve un poco en las encuestas, ¿no? Del otro lado, pasó lo mismo con Macri. Venía cayendo en las encuestas y se dieron cuenta que no llegaban o corrían un serio riesgo de perder las elecciones. Y con la incorporación de Pichetto se generan dos temas. Uno, la posibilidad de recuperar algunos puntos, cosa que ocurrió. En las encuestas ya están reflejando una recuperación de algunos puntos en la fórmula ahora que es de Macri-Pichetto, y por otro lado le da cierta confianza en que va a haber mayor gobernabilidad, mayor capacidad de hacer reformas. Las definiciones económicas que ha dado Pichetto, ¿vos le creés cuando dijo que el capitalismo ya no se discute en el mundo? O sea, ¿creés que él cree en eso? Y lo que dijo en el coloquio de IDEA, por ejemplo, de fortalecer el sector petrolero. Pichetto hace un montón de tiempo que viene diciendo eso, que es contradictorio con la cantidad de leyes que aprobó cuando él estaba manejando el Senado en la época de Cristina Kirchner, que hicieron todo lo contrario, hicieron una cantidad de violaciones a la propiedad privada fenomenales. O sea, confiscaron las AFJPs, después se expropiaron YPF. O sea, la cantidad de cosas que hicieron fue descomunal, en contra de la propiedad privada y cosas que no se hacen en el mundo. Con lo cual hay una contradicción muy fuerte, pero hay una sensación en una cantidad de gente de decir, bueno, dado que la economía está muy mal, dado que ya no hay más plata, dado que el Fondo Monetario es verdad que te prestó 57.000 millones, pero te van a quedar nada más que 7.000. Sabiendo que vas a tener que hacer algo muy duro por delante, es bueno tener algunas personas que han empezado a cambiar y reflexionar y decir, vamos a hacer cosas de manera más sensata. Cortito que nos tenemos que ir al corte. Volviendo, ¿no?, al tema de la inflación. ¿Usted también coincide en que esto puede ir mermando, de que podemos llegar a tener un respiro en los próximos meses, de que la inflación va a seguir bajando? Puede ser en los próximos meses porque te venís algunos factores positivos. Por ejemplo, ahora tenés un aumento de la demanda del peso, por el aguinaldo. Tenés otro factor positivo que en este trimestre es el trimestre donde está la cosecha gruesa. Tenemos una cosecha de maíz extraordinaria, cerca de 50 millones de toneladas, con precios muy buenos por el clima en Estados Unidos, con lo cual está subiendo el precio fuertemente. La de soja también va a ser muy buena y todo se concentra ahora. Con lo cual es probable para los próximos meses sí, pero esto no es la solución definitiva, para nada. O sea, puede ser algo bueno desde el punto de vista del gobierno en vistas a las PASO. En un año electoral. En un año electoral. Pero claramente Argentina necesita una serie de reformas muy profundas para salir de la crisis. Argentina es uno de los pocos países estancados del planeta. ¿Vas a presentar un libro? Voy a presentar un libro. Bueno, contanos un poquito cómo se llama, cuándo es la presentación. Es el 2 de julio en el Paseo de la Plaza a las 18:30 y se llama La clave es la libertad, donde juntamente analizo, 1.000.000 de años, o sea, me tomo un poco de tiempo para poner el contexto. Entonces muestro el primer 1.000.000 de años se evoluciona muy lenta la evolución tecnológica. Por ejemplo, usamos el mismo hacha de mano durante 1.000.000 de años. Se encontraba en las excavaciones la misma piedra con la misma forma y a nadie se le ocurrió ponerle un mango durante 1.000.000 de años. Después viene la época en que se descubrió el fuego, comimos mejor, se mejoró el cerebro del ser humano y entonces pudimos empezar a mejorar. Toda la revolución hiciste. Empiezan ahí la evolución de la cultura, empiezan ahí la evolución de la tecnología. Y la aceleración tecnológica. Y después viene la aceleración. Los primeros 100.000 años es muy, muy lento, pero empiezan a haber inventos muy importantes. La agricultura, la alfarería. ¿Y hay un pronóstico de qué es lo que viene? Sí. Y luego vienen estos últimos 200 años, que es la era de la aceleración, donde se provoca el 90% de las mejoras de la humanidad. Todas juntas, en 200 años. De 1.000.000, solamente en 200 se provoca todo el aumento. Y la cuarta fase, que es la que está empezando ahora, es todavía más impresionante, que es la época donde los robots y los algoritmos empiezan a ser tan sofisticados que empiezan a alcanzar a los seres humanos. ¿Sí? Bueno, pero es lo que nos obliga a ir a hacer las reformas rápido, porque se viene eso en muy poco tiempo. Parece uno de Ray Bradbury. Mucho éxito con el libro y gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes, un placer. Nosotros vamos a ir un corte, enseguida regresamos.